arranque. Si atrás no pasa nada, está todo bien. Sí, no hay problema. Bueno, nos encontramos con Juliana Romero Sendoza, jugadora intermedia de Estudiantes de La Plata, que ganó por 4-1 a Luján. A ver, Juliana, comencemos por el principio. Arrancaron perdiendo 1-0 sí, de entrada. Dormidas. Creo que a veces nos pasa que necesitamos un golpe de energía ahí como para arrancar bien arriba, pero teníamos un objetivo importante para hoy, porque veníamos de una serie de partidos medios bajos y bueno, nuestro objetivo en el campeonato es alto, es ir por la punta, tanto en la intermedia como en la primera, entonces queríamos defender nuestro objetivo y hoy nos pareció un partido importante. Ahí está, me tirás la bocha a mí y aprovecho, porque yo decía, arrancaron, es difícil arrancar en frío con un gol de entrada, digo, sí. Pero se notó que el equipo, por lo menos lo que yo pude ver, tanto en defensa como el trabajo de medio campo, empezaron a armarse bien en el juego, no se desesperaron, tuvieron la cabeza fría, aprovecharon, llega al penal y a partir de ahí comienza a cambiar la historia. Y creo que mostraron en el segundo tiempo, bueno, una diferencia muy clara y muy categórica. Sí, creo que necesitábamos ese gol, que ahí se nos abrió el arco y nos pusimos un poco más tranquilas. Estuvimos trabajando toda la semana todo lo que era doblaje y triplaje para estar bien defensivamente y poder mantener un resultado. Así que creo que hoy se dio en la cancha todo el trabajo de la semana y bueno, estamos contentos y esperemos que podamos seguir así durante las fechas que siguen. Bueno, de afuera es fácil opinar, temas de adentro, contame, ¿qué lectura haces de este equipo de intermedia? Porque hay cuestiones que hay que tener muy siempre en cuenta, y es que a veces hay chicas nuevas que ven a plantel, a veces tenés la ventaja que tenés 1 o 2 años chicas que ya hace tiempo que están trabajando juntos. Contame cómo viene este plantel y después te voy a preguntar fundamentalmente qué balance hacen del torneo. Bueno, tenemos por lo menos en la intermedia chicas jovencitas que arrancaron ahora, ascendieron este año, así que nos estamos amoldando un poco, pero también tenemos, bueno, nuestra capitana tiene mucha experiencia, así que tenemos figuras fuertes también en la cancha que nos dan tranquilidad y a veces bajan un poco el partido, por ahí una viene medio acelerado. Y venimos de un par de lesiones a unas jugadoras que recién se están reincorporando en el año. Así que bueno, creemos que todavía tenemos mucho más para dar y que falta todavía en el torneo, así que no hay que dormirse y seguir. Bien, y en lo que tiene que ver con el equipo en sí, ¿qué es lo que el técnico les marca? Chicas, esto está bien, esto hay que elaborarlo un poco más. Creo que en lo técnico como equipo funcionamos, por ahí estamos fallando un poco en el tema individual, recepciones o cosas muy particulares, pero bueno, son las que se están trabajando y creo que vamos por el buen camino. Por último, obviamente las victorias, las derrotas se aprende, pero de las victorias se disfrutan y seguramente pasa mucha gente por la cabeza, porque uno escuchaba gritos de la gente de acá que festejaba obviamente los goles, viene la gente a acompañar, eso hay que marcarlo también. Y el tema es, ¿a qué se dedica esta victoria en este caso? Vamos a tomar el partido de hoy puntualmente. Creo que a las chicas de primera, que son las que nos venían apoyando un montón y nos vienen ahí estando atrás un poquito, porque creo que nosotras los apoyamos a ellas para el objetivo, ellas a nosotras. Así que bueno, creo que el triunfo de hoy es para ellas. Y cierro con esto, te doy el sueño del chico, digamos, ¿no? El tema es el siguiente, a ver, posibilidad, están ya en la charla previa, así juntas los planteles. ¿Cómo imaginás este partido de la primera entre Estudiantes y Luján que está por comenzar? Creo que las chicas estaban bastante arriba anímicamente y tenemos confianza. Creo que hoy va a ser una tarde para que nos llevemos los 6 puntos. Creo que los 3 primeros ya están y bueno, ahora vamos a luchar por los otros 3 que faltan. Felicitaciones y a seguir adelante, señorita. Bueno, gracias, hasta luego.